Motivación y regulación de los estados internos. Módulo 6. La motivación. La motivación significa poner en movimiento, lo cual se refiere al conjunto de factores que inician, sustentan y dirigen los comportamientos con el propósito de satisfacer una necesidad. Desde la perspectiva psicológica, la necesidad del concepto en parte surge por la incapacidad de los psicólogos de poder explicar el comportamiento en términos de estímulos externos. La escuela conductista, que planteaba que el cambio en conducta se debía a las contingencias del ambiente, no podía explicar aquellos estados internos que tenemos los seres humanos y que nos llegan a satisfacer tanto necesidades psicológicas o intrínsecas y también necesidades externas. Así que existen tanto factores internos y externos que se asocian con la motivación, que también no solamente tienen que ver con el factor de movimiento, sino también tiene que relacionarse al factor de dirección. Cuando usted tiene motivación hacia el hambre, es que quiere satisfacer una necesidad de hambre. Si usted tiene motivación de logro o hacia compartir y estar con personas y que se le reconozca, pues es otra dirección. Y si yo tengo más motivación hacia adquirir alimento que hacia compartir con otros, pues también ahí se mide la intensidad. Ahora, ¿qué nos ha enseñado el estudio y las investigaciones en el tema de la motivación? Nos ha enseñado que su naturaleza en la mayoría aparenta ser intrínseca. Por tanto, es un poco misterioso en muchas ocasiones saber qué le motiva a un ser humano, qué le motiva a un empleado. ¿Por qué? Porque usted puede tener en un mismo lugar de trabajo varios empleados y hay diferentes factores motivantes que le impactan, unos más en intensidad y otros en dirección. Así que es interesante, ¿verdad?, cómo esto nos va a llevar desde la perspectiva neurocientífica a tratar de conocer, ¿verdad?, cómo nosotros los seres humanos, tanto para adaptarnos como para sobrevivir, necesitamos calmar la sed, adquirir alimentos, y todo esto es una combinación de factores psicológicos con factores fisiológicos. Un poco y brevemente tenemos varios enfoques relacionados con la motivación. Por ejemplo, tenemos el enfoque de los instintos. ¿Qué es un instinto? Un instinto es un comportamiento complejo que es automático, desaprendido e inmodificable y ocurre en todos los miembros de una especie. El instinto de huir es automático. Si sentimos que algo nos está atacando y atenta contra nuestra vida, inmediatamente tenemos ese instinto natural a huir. Y también, dependiendo de la complejidad de la situación, podríamos enfrentar o en algunos casos también nos pudiésemos paralizar. También tenemos el enfoque de los impulsos. Este plantea que el cuerpo mantiene una condición de homeostasis o regulación en cualquier sistema particular, ¿verdad?, por lo cual cualquier sistema va a buscar siempre el estado de equilibrio. También tenemos la teoría de los incentivos. Esta reconoce que las personas están motivadas por estímulos externos, no solo necesidades internas. Hay un poco la teoría conductista que plantea que los seres humanos, a través de contingencias del ambiente, dicho de una manera más sencilla, de recompensas y castigos, es que
cambiamos nuestro comportamiento, pero que todo está motivado por factores externos. Entonces, tenemos también la teoría de la excitación. Esta establece que las personas se comportan de manera en que estos mantienen un nivel preferido de estimulación. Cuando yo quiero mantenerme contento, pues hago todo lo posible para mantenerme feliz y contento. Incluso en situaciones donde hay personas que se sienten deprimidas por muchas razones, pero hay ocasiones que tratan de mantenerse encerrados en ambientes que promuevan ese estado de ánimo. Eso es un poco lo que nos trae la teoría de la excitación. Así que pues tanto el enfoque de los instintos como los impulsos y los incentivos y la excitación, todos tienen que ver en la manera en que nosotros autorregulamos nuestros comportamientos de saciar sed y también los de ingesta. Es que la idea fundamental es cómo un ser humano, ¿verdad? O cómo entendemos a nivel psicofisiológico estos procesos que buscan mantener a un ser humano adaptándose al ambiente y buscando su supervivencia. Otro tema importante aquí es el concepto de los impulsos homeostáticos. Por ejemplo, para nosotros mantenernos vivos, tenemos que contar con un número de condiciones tales como la temperatura corporal. Sabemos que temperaturas bien bajas o bien altas pueden atentar contra nuestra vida. El nivel de líquido y fluidos con los que nosotros contamos y las reservas de energía que tenemos para poder funcionar a través de nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en estados de sedentariedad de nuestras casas, haciendo ejercicio, en fin. ¿Verdad? Esos tres factores son bien importantes, donde lo importante es ver cómo mantenemos un balance que nos generen la capacidad de mantenernos vivos. Y se dice que estos sistemas pues tienen que establecer un punto de equilibrio u homeostasis. Si no tengo ese balance, me puedo desnutrir, me puedo morir de sed, me puedo afectar psicológicamente. Así que este proceso para nosotros manejar y regular nuestros impulsos de consumo de alimentos, toma de líquidos, etcétera, son importantes para entender muchas veces ciertas condiciones psicológicas. Es harto conocido la cantidad de investigaciones que establecen que la cantidad de alimento que nosotros consumimos se relaciona también con nuestro coeficiente intelectual, sobre todo en el área de la desnutrición. Se ha encontrado que las personas que tienen desnutrición tienden a tener coeficientes intelectuales mucho más bajos, también una toma de decisiones más pobre, lo cual pues establece esta correlación entre cuán bien alimentado yo puedo estar y mi capacidad intelectual y de solución de problemas. Ahora vamos a hablar un poco de la regulación de la temperatura. En los mamíferos es el equivalente a un termostato, ¿verdad?, que se encuentra en el área preóptica del hipotálamo, que está asociado con la satisfacción de necesidades como ser humano. Y el área preóptica funciona como si fuera un tipo de termómetro que contiene células que son sensibles tanto al frío como al calor. En adición, algunas de las neuronas responden directamente a la temperatura del flujo sanguíneo del área en cuestión. Otras también reciben insumos de la temperatura desde otros receptores, especialmente aquellos que se encuentran en la piel. Otro
elemento asociado a la temperatura es su regulación. El área preóptica que ya mencionamos integra información de estas fuentes e inicia las respuestas de regulación de la temperatura, tales como el jadear, así también como la sudoración y los temblores, ya que son estas manifestaciones conductuales que me dicen a mí de alguna manera que puedo estar experimentando, sofocándome con el calor, así también como que estoy temblando de frío. Un dato importante para entender la regulación de la temperatura es que el 70% de nuestro cuerpo es agua y por eso es más fácil morir de deshidratación que de hambre. Se ha encontrado, ¿verdad?, que hay personas que pueden vivir varios días sin tomar alimento, pero son mucho menos los días, ¿verdad? Y no se establece un parámetro específico porque pues dependiendo del individuo, la masa muscular, su condición física, pues puede vivir unos días o unos días más o unos días menos sin agua o sin alimento. Pero lo que sí sabemos es que uno puede aguantar mucho más tiempo sin comer, pero no así consumiendo, de dejar de consumir agua. Otro dato importante es que la nariz, que muchas veces no le damos la importancia que amerita más allá de que nos sirve para oler, pero la nariz es el mecanismo a través de la respiración que trata de regular la humedad que tenemos en el cuerpo. Esto es específicamente en los seres humanos. En los perros, por ejemplo, es por la boca. Es por la boca que básicamente ellos tratan de regular su temperatura. Nosotros lo hacemos por la nariz. Aquí tenemos un dibujo de algunos elementos que son importantes para entender lo que son los procesos de regulación interna en lo que es saciar la sed y el hambre. Habíamos hablado del área preóptica, la cual la vemos aquí. Tenemos el hipotálamo anterior. Así que ya vemos que todo está asociado al hipotálamo. También tenemos el núcleo supraciasmático, ¿cierto? El ciasmo óptico, la glándula pituitaria, que también está asociada con el crecimiento, el núcleo acuado, el hipotálamo lateral, el hipotálamo ventromedial y el núcleo ventromedial. Todos estos elementos constituyen lo que se conoce como el hipotálamo, que regula todos estos elementos que hemos mencionado: temperatura, también los procesos de consumo de alimentos, procesamiento de alimentos para generar energía, y la sed es la que es una manifestación de los procesos de deshidratación, tanto celular como a través de los tejidos. Ahora vamos a hablar de la sed. ¿Qué pasa con la sed? La sed va a ocurrir cuando se experimenta el desbalance entre la cantidad de líquido o en la cantidad de líquido que tiene el cuerpo. Cuando usted no ha consumido agua por mucho tiempo, usted va a experimentar dos tipos de sed. Ambas funcionan simultáneamente y por eso es que hacen que una persona se pueda morir en poco tiempo si no consume líquido. La primera de ellas es la sed osmótica, y esta va a suceder o sucede cuando el fluido disminuye dentro de la célula. Esto hace que la sangre sea más concentrada por la falta de agua, aumentando la presión osmótica. Y que la presión osmótica es sumamente peligroso, sobre todo cuando que al atacar la célula también contribuye a la destrucción del tejido posteriormente. O sea,
¿Dónde o qué aspecto, ¿verdad? O qué órgano dentro del hipotálamo detecta la sed osmótica? O sea que nuestras células están deshidratándose y entonces están haciendo la sangre más espesa. ¿Ah? Alrededor del tercer ventrículo, como particularmente se le llama, está el órgano vasculosum lamina terminalis o VLT. Este le comunica al núcleo preóptico mediano del hipotálamo la necesidad de que la persona consuma agua. Así que el primer tipo de sed se experimenta a nivel celular y desde luego se amarra al próximo tipo de sed, que es la sed hipovolémica. Esta ocurre cuando el volumen de sangre disminuye por la sed osmótica, ¿eh? Y la pérdida a nivel celular, ¿verdad? De todas estas células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y afecta las venas grandes, que sobre todo entran en el atrio del corazón. Los receptores extienden la pared vascular mediante el volumen de sangre que pasa a través del corazón. No en balde puede darnos un ataque cardíaco, y personas que han muerto por deshidratación, el punto crítico de donde se da su muerte es un ataque cardíaco. También aquí el nervio vago va a percibir la hipovolemia, se comunica con el núcleo del tracto solitario de la médula y de ahí pasa al área preóptica mediana del hipotálamo. Nuevamente el sentido, ¿verdad? O los sentidos, ¿verdad?, que se están experimentando a través de ambos tipos de sed llegan al fin y al cabo por diferentes vías al hipotálamo. Aquí también vemos la disminución en el volumen sanguíneo, también se detecta en los riñones. También otra de las características de una persona que muere por deshidratación es que se paralizan sus riñones. Ahora, en el proceso de cuando alguien está experimentando sed, el volumen sanguíneo se va a detectar por esos receptores en los riñones y desencadenan la liberación de una hormona que se llama la renina. Ahora bien, la renina a su vez aumenta la producción de la hormona angiotensina en la sangre y esta le informa al cerebro la disminución del volumen sanguíneo y que poco a poco vamos perdiendo ese 70% de líquido que tenemos en el cuerpo. Ahora, esto a su vez estimula el órgano subformal, que es una estructura que se encuentra también cerca del tercer ventrículo, que es una de las pocas áreas no protegidas dentro de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿verdad?, que está asociado con el flujo de sangre en el cerebro. Otra condición que puede llevarnos a la muerte, un infarto o como se le llama comúnmente un derrame cerebral. Los seres humanos dejamos de consumir agua cuando las células han logrado satisfacer dicha necesidad y en ese momento se crea la homeostasis. Eso es interesante porque pues yo estoy deshidratado, tomo agua y llega un punto que inmediatamente, al regularse mi temperatura, el cuerpo, ¿verdad?, o sobre todo el cerebro, el hipotálamo, ya no quiere más agua. Este fenómeno no se experimenta de la misma manera con el hambre. Un dato interesante al respecto. Aquí pues tenemos lo que se denomina las señales del control de la sed en los centros del cerebro. Vemos todos los órganos que hemos mencionado, como también no solamente a través del nervio vago y de los vasos sanguíneos, tenemos
¿verdad? Mecanismos que informan a distintas áreas del hipotálamo el proceso o la alerta, más que todo, de que tenemos sed y que tenemos que saciar dicha sed. Hambre. De la misma manera que los seres humanos tenemos que saciar la sed, tenemos que saciar el hambre. Ahora, el hambre es mucho más complicado. ¿Eh? Hay ocasiones que se trata de describir el hambre en términos de homeostasis o de punto de equilibrio, o sea, de que la gente come y se llena, pero el issue es, o el asunto es, de que se da de una manera distinta, o sea, en términos de la homeostasis o la regulación de la temperatura y la sed, cuando usted compara tanto los mecanismos para procesar, ¿verdad?, el hambre como la sed, se parecen, pero al final del día son distintos. Ambos procesos son distintos. El hambre es más complicada en una variedad de maneras, no formas. La alimentación proporciona energía, que esto es bien importante, que es un combustible para mantener la temperatura. Ahí, ciertamente, tanto el agua como la comida ayuda a generar la suficiente energía para mantener un balance en temperatura corporal, pero a su vez también necesita otros materiales que impactan el crecimiento y la reparación de los tejidos. Ahora, además, el punto de homeostasis es tan variable que parece que no existe. O sea, como les decía, la mayor parte de los seres humanos en el consumo de líquido, pues tendemos a llenarnos cuando básicamente la temperatura se balancea. En el caso del hambre, dos personas que tienen el mismo peso, la misma estatura, pueden estar sentados en una mesa y comen totalmente diferente. Uno come mucho más y el otro come menos. Claro, hay otro elemento bien importante, que son las demandas, ¿verdad?, de nuestros recursos, ¿verdad?, que van a cambiar con las diferentes actividades. Si usted es una persona que está constantemente ejercitándose, usted va a necesitar más combustible, ¿verdad?, va a necesitar más combustible para poder funcionar efectivamente. Así que ese factor es bien importante, ¿verdad?, de que dependiendo de la actividad que usted haga, pues ahora también, si usted es una persona muy poco activa y no consume alimentos, pues va a tener un punto de equilibrio diferente al que está sedentario y consume mucho alimento. Y por ahí también vemos otros factores que pueden estimular la obesidad, entre otros. Ahora, además de satisfacer el hambre, los seres humanos, ¿verdad?, tenemos unas características que nos permiten, ¿verdad?, a través de lo que se conoce como el sabor, ¿verdad?, contar con unos receptores del gusto. Estos se localizan en las papilas gustativas, en la lengua, la parte superior de la lengua, ¿verdad?, y que son unas protuberancias, ¿verdad?, que, claro, la mayor parte de ellas está en la boca, pero también está en los laterales, dentro de la boca. Y se habla de que son las neuronas del gusto. Estas viajan a través del tálamo hacia la ínsula, que es otro de los organismos que detecta, ¿verdad?, el gusto por, ¿verdad?, diferentes alimentos. También el área gustativa viaja hacia los lóbulos frontales y en el camino se encuentran con el núcleo del tracto solitario que está en la médula. Así que cuando usted mira la complejidad de este asunto de los sabores, nos damos cuenta de que hay una combinación de aspectos que impactan la mente, los lóbulos frontales, en términos de qué te comes y cómo te lo vas a comer, pero también te permite identificar qué alimentos
tienen diferentes tipos de gusto. Por ejemplo, lo que es salado, de lo que es dulce, de lo que es amargo, etcétera. Cada uno de los estímulos primarios del gusto es detectado por los receptores que se especializan para ese estímulo. La información de los diferentes receptores va a viajar al cerebro por caminos separados a distintas áreas de la corteza insular, pero son procesos que se dan por diferentes vías, pero son sistemáticos, ¿verdad? Y funcionan, programados, ¿no? De manera integrada. Ahora, también está lo que se conoce como la saciedad sensorial específica. Esto significa que los seres humanos, cuando empezamos, si estamos comiendo, por ejemplo, algo que es salado todo el tiempo, llega a un punto en que no queremos consumirlo más. Es un mensaje, ¿verdad?, que el cerebro nos envía de que tenemos que cambiar y buscar otro tipo de alimento que me ayude a balancear la cantidad de nutrientes que yo consumo. Así que ¿verdad?, eso es un poco lo que es la saciedad sensorial específica, ¿verdad?, que va a significar que cuanto más de un alimento particular una persona come, menos atractivo este se convierte. Los seres humanos, ¿verdad?, clasifican un alimento menos favorable después que lo hayan consumido y comen más si se ofrecen una variedad de alimentos en vez de uno solo. Porque esa es básicamente la necesidad que tiene el cuerpo de poder captar los nutrientes a través del gusto o el sabor. La saciedad sensorial específica es la manera en que el cerebro busca opciones de alimentos que son necesarios para esa dieta balanceada. Tener carbohidratos, proteínas, vitaminas, grasa. Entonces se ha encontrado que la saciedad sensorial específica ocurre en el núcleo del tracto solitario. Ahora también está lo que se conoce la aversión al sabor aprendida. La aversión aprendida del gusto ayuda a los animales salvajes y a los seres humanos para que evitemos aquellos alimentos peligrosos, que es un alimento peligroso aquel que puede envenenarnos. Ahora, en la experiencia de los seres humanos modernos, es que hemos podido aprender más, sobre todo, a tener aversión al gusto. ¿Por qué? Pues porque no solamente estamos acostumbrados a consumir alimentos que o que eran consumidos hace 300.000 años atrás, sino que hoy en día hay alimentos procesados, hay alimentos que pueden hacernos daño a la salud y que uno los tiene que aprender a identificar. Por ejemplo, en un estudio de personas con fuerte aversión a los alimentos particulares, un 89% podía recordar enfermarse después de comer una comida, sobre todo en las edades de 6 y 12 años. O sea, que genera un recuerdo. Si uno se come un alimento que le causa aversión y lo vomita, por decir algo, eso genera un aprendizaje. Y en el pasado era una manera de cómo la gente evitar envenenarse. Hoy también no es muy distinto. Ahora bien, sin embargo, en los ambientes civilizados, estas aversiones tienen poco valor en la identificación de alimentos peligrosos, por como lo que les mencionaba. Esto, hoy en día nosotros estamos más expuestos a diferentes tipos de alimentos que son procesados y que realmente usted puede estar, por ejemplo, constantemente comiendo alimentos que usted no siente que le están haciendo daño, pero por ejemplo le ayudan a aumentar de peso, le pueden tapar las arterias, etcétera.
Ahora, por ejemplo, normalmente uno se puede enfermar en el caso de que uno deje la comida mucho tiempo fuera del refrigerador, la que da paso a que las bacterias entren y contaminen el producto, ¿no? La comida. También está la preferencia aprendida por alimentos nutritivos, que es la tendencia tanto de los animales como seres humanos de detectar alimentos que sean nutritivos y que nos provean los suficientes recursos para energizar el cuerpo y poder hacer las actividades que demanden nuestro estilo de vida. Ahora, la forma en que los seres humanos no somos capaces de hacer uso de estas habilidades, eso no está claro, porque a menudo elegimos comida mala o una dieta malsana sobre una saludable. Ahora, los procesos de aprendizaje dentro de nuestras culturas nos llevan a seleccionar alimentos que pueden beneficiarnos o hacernos daño. Ahora vamos a hablar del proceso digestivo. Aquí, como proceso, la digestión comienza en la boca, donde la comida se muele bien, se mastica y al mezclarse con la saliva se proporciona la suficiente lubricación que genera una enzima que permite la ruptura o el rompimiento de los alimentos. Ahora, ¿para qué? Para que la digestión se dé en el estómago a medida de que se mezclen los alimentos con los jugos gástricos del ácido clorhídrico y las peccinas, que es lo que hace que se dé ese rompimiento y al mismo tiempo se vayan liberando los diferentes nutrientes que impactan al ser humano. Ahora, el alimento parcialmente procesado va a entrar gradualmente al intestino delgado para que éste pueda hacer correctamente su trabajo. Y ahí el estómago va a ofrecer la oportunidad de detectar cuando entra el alimento al estómago, es que el estómago puede detectar cuáles son aquellos alimentos tóxicos que, a pesar de que pasaron la prueba del sabor, están contaminados. Ahora, si ese alimento, al hacer contacto con las paredes del estómago, lo irrita, esto puede producir el vómito. Claro, siguiendo con este proceso, es importante que tengamos claro pues que algunas toxinas no van a irritar el estómago y se dirigen más al torrente sanguíneo. Por tanto, hay veces que puede que haya alimentos con cierto grado de contaminación y no le afecten. Okay. Ahora, existe lo que se conoce como el área postrema, que es uno de los lugares dentro de nuestro cerebro, ¿verdad?, que está fuera del torrente sanguíneo, por lo que al no estar dentro del torrente sanguíneo, pueden activar esas toxinas de manera que inducen al vómito. Y claro, el vómito por su naturaleza lo que significa es un rechazo del cuerpo al alimento o que está dictado por un grado de envenenamiento en el cuerpo. Continuando con el proceso digestivo, la digestión se va a producir, ¿verdad?, como habíamos mencionado, en el intestino delgado, que básicamente esos primeros 25 centímetros del intestino, que se le llama el duodeno. Y ahí es donde la comida empieza a hacer esta ruptura, o que, como le llaman en inglés, el breakdown, ¿verdad?, de cómo esos componentes van a nutrir el cuerpo de diferentes formas. Tenemos los carbohidratos, que se van a metabolizar como azúcares simples, sobre todo la glucosa, las proteínas que se convierten en aminoácidos, las grasas se transforman en ácidos grasos o glicerol, tanto en el intestino como en el hígado. Ahora, los productos de la digestión se van a absorber a través de la pared intestinal en la sangre y se transportan al hígado a través de la vena portohepática. Aquí la digestión va a requerir que el alimento esté en una mezcla semilíquida, ya bastante descompuesto,
y que haya pasado, ¿verdad? Tanto a través de la saliva como por el ácido clorhídrico y los péptidos, etcétera. Y el cuerpo puede expulsar hacia arriba el líquido. También puede darse esa situación. ¿Ay? Ahora, el trabajo primario del intestino grueso va a ser absorber ese exceso de agua, ¿verdad? Que ya al final, ¿verdad? Se convierte en, una vez hay un proceso bastante amplio de absorción, se convierte más adelante en lo que son las heces fecales. Aquí pues tienen un ejemplo de lo que es el sistema digestivo desde el esófago al estómago, ¿eh? Luego el páncreas, tenemos también el hígado cercano, el gallbladder, ¿eh? El duodeno, intestino delgado, ya ven aquí el intestino grueso, que permite ir poco a poco secando el alimento hasta que finalmente se convierte en heces fecales que son eh, evacuadas desde el intestino grueso al recto y el canal anal. Básicamente la estructura. Y aquí pues tenemos las bases de la fase de absorción, donde tenemos aumentos en glucosa, activación del sistema parasimpático, la secretación del proceso de insulina. Aquí tenemos cómo la glucosa va a entrar al cuerpo, la glucosa se almacena en el hígado y en los músculos como glicógeno. La grasa se almacena en las células adiposas y los triglicéridos. Aquí ya tenemos la fase procesal, donde entonces la glucosa disminuye, se activa el sistema simpático, el páncreas, en vez de secretar insulina, secreta glucagón. El glicógeno se transforma en glucosa para alimentar el cerebro, darle energía al cerebro. Entonces, la grasa se libera como ácido graso o glicerol para el cerebro luego de la conversión de la glucosa. Eso es lo que permite que no solamente nos alimente para poder seguir funcionando, sino que también le provea los nutrientes suficientes al cerebro para poder ejecutar.